Hola y bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy es determinantes. Mi nombre es Meiber Vargas. Determinante de una matriz de orden 1. Sea A igual a 1, 1, una matriz de orden 1. Se define el determinante de A que se denota por dt entre paréntesis A o barras de A como el número A11. Ejemplo. Si A es una matriz de orden 1 por 1, con una fila o una columna cuyo único elemento es menos 4, entonces el determinante de A es menos 4. Determinante de una matriz de orden 2. Cuando la matriz A es de orden 2, el determinante es, entonces mi matriz, el determinante será el producto de A11 por A22 menos A21 por A12. Se observa que es la diferencia de los productos de los elementos de las diagonales en el orden dado, es decir, producto de los elementos de la diagonal principal, A11 por A22, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, A21 por A12. Vamos a un ejemplo. Halle el determinante de la siguiente matriz. La matriz A de orden 2 por 2, cuyos elementos por fila son 3, 2, menos 1, 4. Entonces, si quiero calcular el determinante de A, debo de multiplicar los elementos de la diagonal principal. 3 por 4, 12, menos la diagonal secundaria, menos 1 por 2, menos 2. Por lo tanto, 12 menos menos 2, 14. Ejemplo 2. Hay el determinante de la siguiente matriz. Por filas, 4 menos 3, 9 menos 1. Entonces, el determinante de A será diagonal principal, 4 por menos 1, menos diagonal secundaria, 9 por menos 3, igual a menos 4 menos 27 igual 23. Veamos ahora unos ejemplos un poco más complicados. 3. Encuentra el valor de x si se cumple que el determinante de esta matriz de orden 2 por 2 es igual a 10. Bueno, apliquemos el determinante de una matriz 2 por 2. ¿Qué quiere decir? Producto de la diagonal principal, 2 por x, 2x, menos la diagonal secundaria, 4 por menos 3, menos 12. 2x menos menos 12 igual a 10. Por lo tanto, será 2x más 12 igual a 10, de donde despejando x obtenemos que x vale menos 1. 4. Encuentra el valor de x si el determinante de esta matriz 2 por 2 me da 22. De igual forma, producto de los elementos diagonal principal menos la diagonal secundaria igual a 22. Desarrollamos la multiplicación. X por 7, 7x, x por menos x al cuadrado, más 10 y el más 22 pasa con menos 22. Ordenando esta ecuación tenemos menos x al cuadrado más 7x menos 12 igual a 0. Cambiando de signo toda la expresión porque x al cuadrado es negativo, entonces será x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Factorizando este polinomio de grado 2, tenemos x menos 3 por x menos 4 igual a 0, de donde x vale 3 o x vale 4. Vamos a desarrollar primero los menores de una matriz. Dice, sea una matriz de orden n, el menor m y j es el determinante de la matriz que se obtiene suprimiendo la fila i y la columna j de la matriz A. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una matriz de orden n por n. Si yo quiero el menor m y j, este menor m y j, lo que debo de hacer es suprimir de la matriz A, debo de suprimir la fila i y la columna j. Todo lo que me queda entonces va a ser el menor de matriz m y j. A ver, por ejemplo, si yo tengo la matriz A de orden 3 por 3, yo quiero el menor correspondiente al elemento 1, 2, es decir, yo quiero M1, 2. Entonces, ¿cómo obtengo M1, 2? Será
eliminando la fila 1 y la columna 2. Una vez que hago eso, calculo el determinante de los términos que me quedan, es decir, determinante de una matriz 2 por 2, A21, A23, A31 y A33. Vamos a ver un ejemplo. Determina todos los elementos de la matriz A. Tengo una matriz A de orden 3 por 3. A esta matriz yo le puedo calcular sus 9 menores principales. 9. ¿Qué quiere decir? Puedo calcular M11, M12 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer esto. M11. Vamos a empezar con M11. ¿Cómo obtengo este menor? Será el determinante de la matriz que queda al suprimir fila 1, columna 1. ¿Qué nos queda? Estos 4 elementos de aquí. Esos 4 están aquí. 1, 2, menos 1, 0. ¿Cuál es el determinante? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Menos 1 menos 0 menos 1. Siguiente, quiero M12. ¿Qué debo de hacer? Eliminar fila 1, columna 2. ¿Y qué me queda? 3, 2, 1, menos 1. Y aquí está. ¿Cuál es su determinante? Menos 3, menos 2, menos 5. Siguiente, yo quiero M13. ¿Qué debo de hacer? A la matriz A, eliminar fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. ¿Qué me queda? Esto de aquí. Entonces su determinante será de 3, 1, 1, 0. Y esto es menos 1. Siguiente, M21. ¿Qué debo de hacer? Eliminar fila 2, columna 1. Entonces decimos eso. Fila 2, columna 1. ¿Qué me queda? Menos 1, 1, 0, menos 1. ¿Cuánto es su determinante? 1. M22. ¿Qué debo de hacer? Elimino fila 2, columna 2. ¿Qué me queda? 2, 1, 1, menos 1. ¿Cuánto es este determinante? Menos 2, menos 1, menos 3. Siguiente, M23. ¿Qué hago? Elimino fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. ¿Qué me queda? 2 menos 1, 1, 0. ¿Y cuánto es este determinante? 1. Siguiente, M31. ¿Qué hago? Elimino fila 3, columna 1. Y me queda menos 1, 1, 1, 2. Determinante, menos 3. Siguiente, M32. Fila 3, columna 2. Me queda 2, 1, 3, 2. ¿Cuánto es ese determinante? Menos 1. Por último, M33. ¿Qué hago? Elimino fila 3, columna 3. ¿Qué me queda? 2 menos 1, 3 y 1. ¿Cuánto es este determinante? 5. Entonces, de esta forma podemos calcular los 9 determinantes de una matriz 3 por 3. Si la matriz fuera 4 por 4, entonces tendría 16 menores, y así sucesivamente. Definimos ahora cofactores de una matriz. Si A es una matriz de orden n, con n mayor que 1, se define el cofactor correspondiente al elemento A y J y se denota por C y J, como el número dado por C y J es menos 1 elevado a I más J por el menor M y J, que ya lo conocemos. Si observamos bien, toda esta expresión, menos 1 elevado a I más J, lo único que es un signo, en algunas veces más y en otras veces menos. ¿Y de qué depende? De la suma de los elementos fila-columna. ¿Por qué? Porque si esta suma es un número par, entonces esto será positivo. Y si esta suma es un número impar, entonces esto será negativo. Por eso solamente es al menor que ya sabemos calcular, le aumento signo, más o menos, dependiendo de la suma de los dos subíndices. Vamos ahora a ver el determinante de una matriz de orden n. El determinante de una matriz A y J es igual a la suma de los productos de cada uno de sus elementos de cualquier fila o columna por sus respectivos cofactores. Es decir, si elegimos la fila K, el determinante por fila será determinante de A sumatoria desde J igual a 1 hasta n de AKJ por CKJ. Pero si elegimos la columna K, el determinante por columna será
sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a y k por c y k. Vamos a ver un ejemplo. Hay el determinante de la siguiente matriz por el método de cofactores. La matriz A por filas, 2 menos 1, 3, 0 menos 2, 1, 4 menos 3, 0. Para hallar el determinante de la matriz usando el método de cofactores, debemos elegir cualquier fila o columna. A ver, si elegimos la fila 1, es decir, esta fila, la fila 1, entonces el determinante de A será los elementos de la fila 1, A11, A12, A13, por sus respectivos cofactores, C11, C12, C13. Sumamos esos productos. Entonces, A11 vale 2 y C11, recordemos que los cofactores eran el signo por los menores. Entonces primero necesitamos el signo. ¿Qué signo tiene? ¿Cómo hallamos el signo? Sumamos los subíndices. 1 más 1, 2. Como 2 es par, entonces es positivo. ¿Y cómo hallo el menor correspondiente? Elimino fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. ¿Y qué me queda? Menos 2, 1, menos 3, 0. Que aquí está. Ahora aquí, C12, 1 más 2, 3, impar, negativo. A12 vale menos 1. Y el menor correspondiente al A12, entonces elimino fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2, me queda 0, 1, 4, 0, que aquí está. Por último, ¿cómo hallo C13? 1 más 3, 4, par, positivo. Entonces sería A13 por, elimino fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Y me queda 0, menos 2, 4, menos 3. Aquí está. Bueno, calculo estos determinantes de 2 por 2. Multiplico por los respectivos elementos de la fila 1 y me da que el determinante es 26. ¿Qué pasa si hubiésemos querido no escoger una fila sino una columna? Elegimos la columna 2. La columna 2 está aquí, esta es la columna. Entonces voy a multiplicar estos elementos por sus respectivos cofactores. Es decir, el determinante de A sería A12 por el cofactor 12, más A22 por el cofactor 22, más A32 por el cofactor 32. De igual forma, si yo quiero el cofactor 12, sumo los subíndices. 1 más 2, 3, impar, negativo. A12 vale menos 1 y el cofactor, el menor que me queda correspondiente a este cofactor es eliminar fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Y me queda 0, 1, 4, 0, que aquí está. Aquí C22, 2 más 2, 4, par. Por eso este signo. Más el cofactor 2, el elemento 2, 2, que vale menos 2. Y el anulo, fila 2, columna 2. Y me queda 2, 3, 4, 0, que aquí está. Aquí el cofactor 3, 2, 3 más 2, 5, impar, negativo. El elemento A32, menos 3, y anulo fila 3, columna 2. Me queda 2, 3, 0, 1, que aquí está. Calculo los determinantes 2 por 2, multiplico por sus respectivos elementos y me queda estos productos. Reduciendo términos, me queda que el determinante es 26. Estamos observando que el determinante de A, 26 si escojo fila, el determinante de A, 26 si escojo columna. Entonces, este determinante por este método es escoger cualquier fila o cualquier columna, la que me convenga. De preferencia, yo recomiendo escoger una fila o una columna que contenga ceros en esos elementos, en esa fila o en esa columna, para que reduzca mi trabajo. Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si el determinante de esta matriz 3 por 3 es 0? ¿Cuánto vale x? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, usamos el método de cofactores. En este caso, para hallar este método voy a elegir la fila 2. ¿Por qué? Porque la fila 2 contiene 2 ceros. Escojamos la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Y en este caso es la fila 2. Entonces, voy a escoger esto de aquí. Entonces sería 0 por
menos, porque recordemos que es fila 2, columna 1, 2 más 1, 3, impar. Recordemos que los signos que están aquí adelante dependen de la posición. ¿Y cómo hallo la posición? Sumando los elementos de fila y columna. Si fila columna su suma me da par, positivo. Si me da impar, negativo. Entonces acá está. Menos 0 por el menor que queda, más el elemento. Estoy escogiendo la fila 2. Entonces será 2 menos x por el determinante que queda, menos 0 por el determinante que queda, todo igual a 0. Como aquí adelante de este determinante hay un 0, entonces cualquier valor que me dé aquí multiplicado por 0 ya no va. Entonces este término no va, este término tampoco, lo único que me queda es esto, que está aquí. Entonces calculo el determinante 2 por 2, diagonal principal, menos diagonal secundaria, está aquí, como es igual a 0, entonces x vale 2 o x vale menos 1. Dice, hay el valor de x, ¿para qué valores de x este determinante me da 0? Para x igual a 2 o x igual a menos 1. Veamos otro ejemplo. Si el determinante de esta matriz 3 por 3 es 10, entonces halle el valor de x. Para ir al determinante de la matriz, usando el método de cofactores, vamos a escoger una fila o columna que tenga ceros. Como solo hay un 0, bueno, voy a escoger la columna 3, esta. Entonces el determinante será 0 por el menor menos 1, porque aquí es más. Porque aquí es más. Porque recordemos que este es el elemento 1, 3. 1 más 3, 4. Par. Si el primer signo es más, entonces puedes colocar de frente más, menos, más. Si el primer signo es impar, será menos, más, menos. Y así sucesivamente. Siempre. Entonces aquí, más 0 por el menor que queda, menos 1 por el menor que queda, más 4 por el menor que queda, todo igual a 10. Calculando estos determinantes, me queda menos, este término se va porque es 0, entonces será menos 1 por x al cuadrado menos 3x más 4 por x menos 0. Transponiendo términos y reduciendo términos semejantes e igualando este término positivo, cambiando de signos a todo, factorizamos y obtenemos que x menos 5 por x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x vale 5 o x vale 2. Gracias.